Buenos días, buenas tardes o buenas noches, aquí con la siguiente parte. Espero que lo disfruten, los personajes, las imágenes y la música no me pertenecen todo a sus respectivos creadores. Sin más que decir, empecemos. Capítulo 16. Las compras transcurrieron sin problemas y salir de la ciudad fue igual de fácil. Después de pasar la noche en un hotel, los tres se marcharon temprano a la mañana siguiente. Cargaron las provisiones que habían comprado en una camioneta y salieron lentamente de la ciudad. Debido a los recientes atentados y tiroteos, los controles de carretera fueron más estrictos y los coches patrulla ya salieron a la calle desde la madrugada. Sin embargo, a León, Wanda y Sergei, al ser jóvenes y no tener problemas de identidad, se les permitió salir sin problemas. Después de conducir unos 10 kilómetros fuera de la ciudad, León detuvo el camión. En el asiento del conductor, presionó el volante e intercambió saludos silenciosos con Wanda y Sergei antes de salir del vehículo. Los suministros y el equipo que habían comprado estaban empacados en la parte trasera. Sergei dio una palmadita en el costado de la plataforma del camión y gritó: «Muy bien, es hora de bajar. Hasta aquí podemos llevarlos». En ese momento, la esquina de la lámina de plástico que cubría la carga se movió y apareció una mujer que apuntaba a Sergei con una pistola. Tanto él como Wanda quedaron atónitos por un momento. La mujer era de una belleza sorprendente, con rasgos delicados, cabello castaño y una figura que irradiaba seguridad. Su presencia madura y seductora era suficiente para captar la atención de cualquier hombre, y Sergei, con tan solo 15 años, sintió que se le secaba la garganta. Al notar la expresión sutil pero curiosa de Wanda, Sergei se estremeció y tosió rápidamente para recuperar la compostura. «Mira, no sabemos quién eres y no queremos problemas», dijo Sergei, intentando mantener la calma. «Hemos hecho nuestra parte para sacarte de la ciudad. Aquí es donde nos detenemos». La mujer suspiró, su rostro cansado todavía cautivaba a pesar del cansancio. «Lo entiendo y estoy agradecida. Pero aún no es seguro. Nos podrían atrapar en cualquier momento. Mi casa segura aún está lejos. Puedo pagarte si me ayudas a llegar allí». Su voz era suave, teñida de cansancio y un ligero tono áspero, lo que la hacía parecer aún más vulnerable. León se bajó del asiento del conductor. Cuando vio el rostro de la mujer, su expresión permaneció tranquila, pero por dentro, sus pensamientos corrieron a toda velocidad. No esperaba encontrarla allí. Calculando el tiempo, tenía sentido. Interesante, pensó. Sus orejas se movieron levemente mientras observaba la carretera. Aunque sus ojos no podían ver más allá del horizonte, su percepción y audición agudizadas ya habían detectado un vehículo que se acercaba. Después de pensarlo un momento, llamó a la puerta del coche. «Si necesitas algo, súbete al coche». «Eso te incluye a ti», dijo León dirigiéndose a la mujer. Se deslizó de nuevo hacia el asiento del conductor, Wanda volvió a ocupar su lugar en el asiento del pasajero y Sergei se acomodó en la parte trasera. La mujer, todavía sentada en la plataforma de carga, vaciló. Frunció el ceño al darse cuenta de que algo no iba bien. Estos tres estaban demasiado tranquilos. Habían notado su presencia antes, pero aún así le permitieron unirse a ellos. Incluso cuando les apuntó con un arma, ninguno mostró miedo. Su comportamiento no coincidía en absoluto con su edad. Estaban lejos de ser normales. Después de un momento de contemplación, confiando en sus propias habilidades y en el arma que sostenía, saltó de la plataforma de carga, abrió la puerta trasera y subió. Con un estruendo, el motor rugió y la camioneta continuó su camino. León miró a la mujer que estaba en el asiento trasero a través del espejo retrovisor, mientras su mente seguía calculando. Su expresión permaneció tranquila, pero debajo de la superficie, estaba en alerta máxima, como una rosa con espinas. Hermosa, pero peligrosa. «Parece que alguien nos ha alcanzado, armado y listo». «No te preocupes, ya nos ocupamos de ello», murmuró León con indiferencia, con una mano en el volante y la otra apoyada en la puerta. Sus palabras sobresaltaron a la mujer. Rápidamente se giró para mirar por la ventana trasera, pero no vio nada. Justo cuando estaba a punto de hablar, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Dos personas habían desaparecido. Sergei, que estaba sentado a su lado, y Wanda, que estaba en el asiento del pasajero, habían desaparecido. Habían desaparecido tan silenciosamente y tan rápido que ni siquiera sus sentidos altamente entrenados lo habían registrado. Se le hundió el corazón. Agarró la pistola con fuerza y miró fijamente la espalda de León. Ese hombre era ahora un enigma, lleno de peligro y misterio. Auge. Una débil explosión resonó en la distancia.
El sonido se escuchó muy lejos, casi imperceptible, pero el momento en que se produjo le provocó un escalofrío. Al recordar las palabras de León y la desaparición del niño y la niña, logró reconstruirlo. Bajando la cabeza, habló con cautela. ¿Quién eres? En general, no soy una mala persona y no tengo malas intenciones hacia ti, dijo León, mirándola a través del espejo retrovisor. Estallido. Se oyó otra explosión. La mujer, con los ojos muy abiertos por la sorpresa, vio que la puerta trasera se abría de repente. Una ráfaga de viento acompañó el regreso de Wanda y Sergei, que reaparecieron como si nunca se hubieran ido. Su velocidad superaba cualquier posibilidad humana. ¿Sois mutantes? Preguntó, aunque su tono revelaba que ya estaba segura. León rió suavemente y sacudió la cabeza. Éramos solo un grupo de pobres almas abandonadas por el mundo. Mientras hablaba, Wanda añadió en voz baja desde el asiento del pasajero. Leí sus recuerdos. Están trabajando para un hombre llamado Dreykov, persiguiendo a una desertora, Natasha Romanoff. La mujer se sintió deprimida. Su identidad había sido descubierta y su cuero cabelludo se erizó por la tensión. Quiso tomar su arma, pero el instinto le dijo que hacerlo solo conduciría al desastre. ¿Quién es Dreykov? Preguntó León con un tono curioso. Parecía dirigir la pregunta a Wanda, pero antes de que ella pudiera responder, la mujer, Natasha, respondió por sí misma. Dreykov es el líder de la Habitación Roja, una organización secreta que entrena a niños para convertirse en espías de élite. Solo aquellos que sobreviven al brutal entrenamiento logran convertirse en sus agentes más poderosos y llevan a cabo misiones encubiertas para él. Interesante, respondió León, que ya conocía la historia. Preguntó simplemente para evaluar la reacción de Natasha, la futura vengadora, pero ella no se inmutó. Era aguda y, en 10 segundos, ya había tomado una decisión al respecto. Vaya, ¿espías? ¿Como los de la tele? Preguntaron Wanda y Sergei, visiblemente fascinados. Natasha, sin embargo, estaba desconcertada. No solo no tenían miedo después de enterarse de una poderosa organización de espionaje, sino que además actuaban con tanta naturalidad. ¿Quiénes son estas 3 personas? Se preguntó. Capítulo 17. La camioneta se puso en marcha y Wanda miró a Natasha por el espejo retrovisor y se fijó en su rostro pálido. Abrió la guantera y sacó un poco de pan y leche. Come algo. Se nota que tienes hambre, dijo Wanda, girándose para ofrecerle la comida. Natasha miró el pan y la leche, y luego el rostro amable, aunque severo, de Wanda. Frunció los labios secos, susurró un tranquilo gracias y aceptó la oferta. Desenvolvió el pan con cuidado, comió pequeños bocados y bebió la leche lentamente. Esta chica era fuerte y rápida, aparentemente capaz de leer las mentes y los recuerdos. Era joven, 15 o 16 años, pero amable. El hombre que estaba a su lado tenía una temperatura corporal más alta de lo normal, su fuerza y velocidad eran extraordinarias. Parecía estar en constante guardia, y su silencio ocultaba una intensa concentración. Luego estaba León, el conductor, claramente el líder. Su presencia era tranquila, sus habilidades misteriosas, con sentidos agudizados que podían detectar el peligro desde lejos. Aunque era joven, de unos 17 años, su madurez y compostura lo hacían parecer mucho mayor. Natasha siguió comiendo mientras formaba un perfil mental del trío. Sorprendentemente, parecían inofensivos, o al menos no hostiles hacia ella. Estar con ellos, por ahora, no le parecía algo malo. Se sentía segura. ¿Hay mucha gente como tú?, preguntó Wanda, abrazándose las rodillas en el asiento del pasajero mientras miraba a Natasha a través del espejo. Natasha vaciló, luego asintió. Una sombra de dolor cruzó su rostro mientras los recuerdos de la Habitación Roja resurgieron. El lugar donde perecieron innumerables niños de su edad, un brutal campo de entrenamiento donde sobrevivir significaba convertirse en una máquina despiadada. Ella se forjó allí, con las manos manchadas de sangre y pecados que nunca podría borrar. Resulta que eres igual que nosotros, comentó Wanda suavemente. La expresión de Wanda se suavizó considerablemente. Miró a León, como si quisiera decir algo pero se contuviera. León notó su vacilación con el rabillo del ojo y ya podía adivinar lo que estaba pensando esa chica de buen corazón. ¿A dónde planeas ir después?, preguntó León de repente, rompiendo el silencio. Los ojos de Wanda se iluminaron ante la pregunta y Sergei levantó una ceja, intrigado. Yo. No lo sé, respondió Natasha, con expresión sombría. El poder de Dreykov era inmenso y se extendía por toda Europa. No tenía idea de cuál sería su destino.
Si moriría en algún rincón oscuro o sería asesinada por sus fuerzas, el costo de la libertad la había hecho sentir que no había lugar para ella en el mundo. En ese caso, tal vez pueda ofrecerte un lugar donde quedarte, dijo León casualmente. El cuerpo de Natasha se tensó ante sus palabras. Miró a León, que mantenía la vista fija en la carretera. Con una mano agarraba el volante, mientras que con el otro brazo descansaba sobre la puerta del coche, con la barbilla apoyada en el puño, como si lo que dijera no tuviese importancia. Su corazón, que antes estaba frío y estancado, se agitó levemente. Sintió un destello de esperanza, pero también una oleada de cautela. ¿Confías en mí tan fácilmente después de tan poco tiempo?, preguntó ella, con la voz cargada de dudas. No es que confíe en ti, confío en Wanda, respondió León sin mirar atrás, con un tono que era una mezcla de seriedad y picardía. Si tuvieras malas intenciones, ella te descubriría. Luego, en un tono más tranquilo, agregó. Además, tu historia es muy parecida a la nuestra. Un grupo de personas abandonadas por el mundo que solo intentan sobrevivir. Natasha se quedó en silencio por un momento antes de que sus labios se movieran ligeramente. El poder de Dreykov es inmenso, dijo, con una clara implicación, pero tanto Wanda como Sergei no mostraron signos de preocupación. Su lenguaje corporal y sus expresiones transmitían indiferencia, como si el poder de Dreykov no los intimidara en lo más mínimo. Después de todo, el barón Strucker no había sido rival para ellos. León podía infiltrarse y destruir las bases de Strucker por sí solo. Si no fuera por los sistemas de autodestrucción, Wanda y Sergei también podrían haberlos violado fácilmente. Esto no es nada. León se encogió de hombros casualmente, su confianza era palpable. Natasha dudó. Se sentía como una leona perdida en la jungla, desesperada por encontrar un lugar seguro. Estudió el perfil de León mientras conducía. Su actitud tranquila aumentaba su incertidumbre. Después de un momento, tomó una decisión. Si realmente tienes tanta confianza, el tiempo lo dirá, respondió León con una sonrisa, interiormente satisfecho de haber conquistado a la infame viuda negra. Aunque Natasha no pudiera igualar el poder puro de León, sus habilidades como una de las mejores espías del mundo la hacían invaluable. Su experiencia y habilidades eran activos, que León sin duda podría usar. Wanda también parecía sentir una profunda empatía hacia Natasha, y esa conexión por sí sola hacía que su presencia valiera la pena. Además, siempre se podía fortalecer. Con un método de entrenamiento como la técnica de respiración, Natasha podía transformarse por completo. Capítulo 18. Como de costumbre, el coche se detuvo en el mismo lugar. Para sorpresa de Natasha, vio como León, Wanda y Sergei levantaban casualmente una caja de metal con una mano. Puede que haya algunos obstáculos por delante, así que es mejor estar preparado, dijo Wanda amablemente antes de que Natasha pudiera cuestionar lo que quería decir. Vio un destello de luz roja en los ojos de Wanda. La poderosa energía roja la envolvió y, antes de que pudiera reaccionar, una fuerza tremenda la empujó hacia adelante. Auge. El aire explotó cuando las tres figuras salieron disparadas y cruzaron la carretera a una velocidad casi subsónica en dirección a los montes Urales. Natasha, levantada por la magia del caos de Wanda, vio cómo los árboles pasaban a una velocidad alarmante contra el viento feroz. Incluso en la densa jungla de los montes Urales, su velocidad permaneció inalterada. Se deslizaron sin esfuerzo entre los árboles durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, saltaron decenas de metros en el aire antes de aterrizar suavemente en el suelo. El corazón de Natasha se aceleró y casi se le salió del pecho. En el amplio claro cerca de la casa de madera, los tres aterrizaron con gracia y la caja que llevaban, que contenía equipo delicado y productos de vidrio, permaneció perfectamente firme. Natasha se sentía un poco desorientada, con sudor en la frente y el pecho agitado. El vuelo casi supersónico era intenso, pero la energía caótica de Wanda la protegía de lo peor de la presión del viento. A pesar de la experiencia estremecedora, el ritmo cardíaco de Natasha gradualmente volvió a la normalidad. Escuchó la voz de Wanda. Pietro y los demás siguen practicando en la cascada. Natasha, entra rápido. Este será tu nuevo hogar. Wanda y los demás llevaron las cajas a la casa de madera, que parecía una villa. Natasha miró a su alrededor y observó que se trataba de una estructura de madera estándar de 2 pisos, espaciosa y resistente. La base sólida la hacía resistente a los terremotos y otras perturbaciones, y estaba enclavada entre árboles imponentes, lo que proporcionaba un camuflaje natural. A partir de sus cálculos rápidos, Natasha determinó que se encontraban en la ladera de una montaña en los montes Urales. El camino traicionero y la ubicación remota significaban que era prácticamente indetectable para los satélites militares. Solo una búsqueda exhaustiva con drones podría revelar este lugar.
No pudo evitar admirar a León y su equipo por su consideración y madurez. A pesar de su juventud, subieron las escaleras de madera y entraron en la casa. En el interior, la decoración era cálida y acogedora. La gran sala de estar estaba decorada para que se sintiera como en casa, con un retrato familiar en la pared en el que aparecían 15 niños, todos sonriendo alegremente a pesar de su corta edad. León estaba ocupado en la barra, exprimiendo jugo y preparando 4 tazas grandes. Colocó las bebidas y los platos en la mesa de madera frente al sofá. No seas tímida, Natasha. Te invitamos a unirte a nosotros. Tenemos mucho de qué hablar, dijo con una sonrisa amistosa. Wanda y Sergei subieron a cambiarse de ropa. Mientras tanto, León se sentó en el sofá y saludó a Natasha, que admiraba la foto familiar. Natasha se dio la vuelta, se sentó en el sofá no lejos de León y le agradeció por el jugo. ¿Quién eres?, preguntó, abordando directamente la pregunta más importante que tenía en su mente. Según su experiencia, las acciones de León sugerían que ocultaba algo. A pesar de sus sospechas, León no dudó en ser sincero. Para alguien tan reservado como Natasha, la sinceridad era a menudo la mejor manera de salir adelante. León compartió su historia en detalle. Cómo rescató a Wanda y a otros niños de una base experimental, los desafíos que enfrentó para construir una nueva vida en los montes Urales y sus 2 años de hibernación para fortalecerse. También habló de sus planes de venganza contra el barón Strucker. Mientras León hablaba con calma, los sentimientos de Natasha cambiaron. No podía comprender cómo un grupo de niños podía escapar de una situación tan oscura, y mucho menos sobrevivir y prosperar bajo el cuidado de León. Al recordar las palabras de Wanda, «Eres igual que nosotros», Natasha miró a León con admiración y respeto. Se dio cuenta de que este joven, con su fuerza y su cuidadosa planificación, había sacado a niños desesperados y entumecidos de las profundidades del infierno y les había dado una nueva vida. Mientras León hablaba, se oyeron pasos que se acercaban por las escaleras. Wanda y Sergei se habían puesto unos suéteres de manga larga y unas pantuflas y se habían sentado con León y Natasha en el sofá. Wanda entrecerró los ojos con una dulce sonrisa, tomó un sorbo de jugo y luego se recostó cómodamente en el sofá. Sergei, que antes había estado tenso, parecía más relajado ahora. Natasha notó que, a pesar de su rigidez anterior, Sergei estaba bastante musculoso y su comportamiento se había suavizado significativamente. ¿Podría ser por esta casa? Es realmente hermoso, dijo Natasha suavemente, sus ojos de color otoño reflejaban un dejo de tristeza. Recordó una época en la que ella también tenía un hogar cálido y reconfortante. Capítulo 19. En ese momento, se escuchó el sonido de pasos apresurados desde afuera de la puerta. Los músculos de Natasha se tensaron instintivamente, pero enseguida se dio cuenta de lo relajados que estaban los tres. Al darse cuenta de que no había ninguna amenaza, se relajó también. «Hola, jefe León, Wanda, Sergei, han vuelto», gritó a alguien. «Hermano León, hermana Wanda, hermano Sergei», repitió otra voz. En la puerta empezaron a aparecer figuras, revelando a Pietro y los demás que habían estado entrenando junto a la cascada. 2 niños de 10 años vitorearon emocionados y, con sus piernas cortas, corrieron hacia los brazos de León y Wanda, rebosantes de alegría. Continuaban frotando sus cabezas mojadas contra sus cuellos. A León y Wanda no parecieron importarles y acariciaron suavemente a los pequeños en sus cabezas. «¿Cómo estuvo tu práctica hoy?», preguntó León. «Genial. Me estoy volviendo más fuerte otra vez», exclamó uno de los niños. «Muy bien. Ve a ducharte. Prepararemos la cena más tarde. Wanda también te compró un montón de bocadillos». «Gracias, hermana Wanda», gritaron. Los más pequeños sonreían de emoción y 2 niñas incluso le dieron un beso a Wanda en la mejilla. Los niños mayores miraban con curiosidad a Natasha, sentada en el sofá, sin saber por qué estaba allí esa hermosa mujer. Aún así, todos se dirigieron al piso de arriba para ducharse. «Están realmente felices», comentó Natasha, sintiéndose más a gusto al ver cuán cálida y cercana era la interacción en la familia. «Para eso están las familias», respondió León, poniéndose de pie. «Apuesto a que tú también tienes hambre. ¿Quieres ayudarnos a preparar la cena? Después de todo, ahora eres parte de esto». «Bien», respondió Natasha, sintiendo el calor de la inclusión. «La intuición de este chico es tan clara y delicada como el agua», pensó. Natasha entendió lo que León estaba insinuando, pero no se negó. Sin embargo, mientras miraba a su alrededor, de repente se dio cuenta de que preparar una comida para esta gran familia no era una tarea fácil.
Estaban sacando docenas de kilos de carne picada de ternera y cordero del frigorífico, junto con una enorme caja de marisco, por no hablar de todas las verduras. No es de extrañar que hubiera 5 o 6 personas trabajando en la cocina abierta, utilizando una gran caldera para cocinar. Natasha calculó el consumo de alimentos y se dio cuenta de que cada persona comía 4 o 5 veces la cantidad de un adulto típico. ¿Tienen un apetito enorme? Mientras se preparaba la cena, el resto de la familia, que había terminado de ducharse, se sumó a la tarea. Todos sabían cuál era su función. Algunos cortaban las verduras, otros cocinaban, lavaban o ponían la mesa. La rutina estaba bien practicada y el trabajo en equipo era perfecto. Durante todo el proceso, los niños sintieron curiosidad por Natasha, intrigados por esta mujer madura y hermosa. Aprovechando la oportunidad, León compartió su historia y explicó cómo se conocieron. Al escuchar sus experiencias similares, los niños, que seguían siendo tan amables a pesar de sus dificultades, rápidamente se encariñaron con Natasha. Su aceptación la conmovió profundamente. No era fácil para una espía como Natasha, que rara vez se sinceraba, sentir tanta calidez. Pero ver a esos niños, que habían pasado por tanta oscuridad y desesperación, aferrarse aún a su inocencia y bondad la hizo sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. Y por primera vez, adquirió una comprensión más profunda de León. Solo personas de buen corazón trabajarían tan duro para darles a estos niños la misma sensación de calidad de vida. La comida tardó una hora entera en prepararse, pero fue un esfuerzo compartido. Cada vez que la comida que habían ayudado a preparar aparecía en la mesa, todos sentían una sensación de logro. Naturalmente, su apetito crecía con esa satisfacción. La gran mesa redonda estaba repleta, todos se apoyaban en los hombros de los demás mientras disfrutaban de la deliciosa comida. Afuera ya había anochecido, pero dentro de la casa de madera solo se escuchaban risas y voces alegres. Natasha se sentó al lado de Wanda, comiendo y respondiendo las curiosas preguntas de los niños. Sus ojos inquisitivos pero inocentes la hicieron bajar la guardia lentamente sin siquiera darse cuenta. Este lugar era verdaderamente hermoso, alejado de las complicaciones del mundo exterior. No había necesidad de vigilancia constante, ni miedo a los rifles de francotirador, ni a los ataques repentinos mientras dormías. Aquí, solo había sonrisas y la risa pura y cordial de los niños, como un manantial claro que se llevara todas sus preocupaciones. A Natasha le empezó a gustar mucho ese lugar. No era solo por la fuerza de León y los demás, sino porque era un refugio seguro y cálido. Después de la cena, todos ayudaron a lavar los platos. Una vez que terminaron de limpiar, el grupo se dispersó. Algunos vieron la televisión, otros jugaron. Hubo risas de los que ganaron y quejas de los que perdieron. Mientras tanto, algunos de los niños sentían especial curiosidad por Natasha. 2 de los niños de 10 años, en particular, no se cansaban de ella, convencidos de que esta hermana hermosa los quería mucho. Aunque los 2 niños más pequeños eran los favoritos, Natasha pronto se convirtió en el centro de atención. La invitaban a jugar, a mirar televisión, a comentar los giros de la trama e incluso le ofrecían los bocadillos favoritos de los niños. León observaba con una sonrisa. Al ver a Natasha relajarse y reír sinceramente, supo que su familia se había vuelto más fuerte. En este mundo, tener un lugar al que pertenecer, vínculos que cuidar, no era algo malo. Al menos ahora, tenía algo por lo que luchar, razones para sobrevivir. Sus hermanos y hermanas. Cualquiera que los amenazara se enfrentaría al infierno. La amenaza más cercana era Hydra, pero en el horizonte estaba Thanos. León tomó nota mental. Primero tendría que derrotar a Thanos. ¿Quién en su sano juicio intenta imponer la planificación familiar en todo el universo? Thanos estaba verdaderamente trastornado. Este mundo, a pesar de todos sus pecados, seguía siendo hermoso. Mejor que ser aniquilado por pura casualidad. León había criado a un grupo de hermanos con una fuerza monstruosa. Tendría que darles algo, o a alguien, en lo que concentrar su energía cuando se aburrieran. ¿Y realmente, qué hay de malo en robar a los ricos para dar a los pobres? Capítulo 20. De noche, al costado de la autopista de los Urales, un hombre con chaqueta azul y gorra de visera permanecía en silencio. Frente a él había 2 hombres destruidos. La escena era impactante, incluso para alguien como él, que había visto mucho. Uno de los vehículos había sido cortado en 2 con algo afilado y los ocupantes tenían el cuello cortado y las venas abiertas. Fue una muerte relativamente rápida, en comparación con el otro vehículo. El segundo vehículo quedó aplastado por una fuerza inmensa que lo dejó irreconocible.
La explosión resultante lo convirtió en una carcasa de metal carbonizada, llena de restos retorcidos y salpicaduras de sangre. Clint Barton, que llevaba unas gafas de sol especiales con visión nocturna, capturó la escena y subió las imágenes a través del micromonitor de la montura de sus gafas. Su expresión era sombría. Clint, un agente estrella de una misteriosa organización, se encontró en Rusia en una misión de asesinato. Su objetivo: una famosa espía, Black Widow. Ella había asesinado a numerosas figuras políticas de alto perfil a lo largo de los años, afectando incluso a la organización detrás de su misión. Sin embargo, al ingresar al país, descubrió que Black Widow había desertado y ahora estaba siendo perseguida. Después de seguirla hasta ese lugar, el rastro se perdió. Echó un vistazo a la carretera. Demasiadas huellas de neumáticos superpuestas hacían casi imposible una investigación adecuada. Su organización no tenía suficiente influencia en Rusia para investigar más a fondo. Tras un momento de silencio, Clint subió a su coche y abandonó el lugar, rumbo a su apartamento de alquiler en la cercana ciudad de Perm. Al llegar, examinó atención con los alrededores y su apartamento en busca de cualquier señal de vigilancia. Una vez que confirmó que no había peligro, sacó su comunicador. No pasó mucho tiempo hasta que el dispositivo se conectó. Una voz profunda habló desde el otro extremo. Clint. Señor, alguien rescató al objetivo. Ella desapareció sin dejar rastro. ¿Alguna pista? Según las pistas que he encontrado, alguien como yo estaba persiguiendo al objetivo, dijo Clint con voz firme. Hubo un tiroteo en el teatro dramático de la ciudad de Perm y huyeron. Se fueron de Perm en algún momento entre la madrugada y el mediodía. El equipo de asesinos que los perseguía fue encontrado muerto a más de 10 kilómetros de distancia, en la cuneta de la carretera. El otro extremo de la línea permaneció en silencio durante unos segundos. ¿Hay otra fuerza involucrada? Clint ascendió, aunque la persona no podía verlo. No se trata de gente común. La información ha sido subida a Internet. Los métodos utilizados fueron poco convencionales. Se oyó un sonido rápido de tecleo en el otro extremo. Después de unos segundos, la voz volvió, sonando intrigada. ¿Mutantes, tal vez? A juzgar por la escena, eso parece probable, respondió Clint. Continúe con la investigación. Activaré a los agentes de su área para que le ayuden. Entendido, señor. Clint terminó la comunicación, destrozó violentamente el dispositivo y arrojó los pedazos a una bolsa de basura. Se dirigió a la sala de estar y se sentó en el sofá. Extendido sobre la mesa había un mapa topográfico de los alrededores. Marcó las ubicaciones con un bolígrafo, la ciudad de Perm, el punto de partida, y siguió los marcadores kilométricos hasta los pueblos cercanos, sumido en sus pensamientos. ¿Fue un accidente o fue todo parte de un plan? Murmuró para sí mismo. Temprano a la mañana siguiente, la lluvia golpeaba suavemente la ventana, mezclándose con el suave canto de los pájaros de la selva cercana. A pesar de la tensión en la mente de Clint, los sonidos del exterior creaban una extraña armonía pacífica. En la habitación, Natasha yacía sobre la suave y cálida colcha. Sus párpados se agitaron antes de abrir lentamente los ojos. Sus pupilas de color verde claro parecían confusas al principio, pero al momento siguiente se agudizaron cuando sus instintos entraron en acción. Buscó la almohada con los músculos tensos, pero luego se relajó y se dio cuenta de que no había peligro. Sentada en la cama, la colcha se deslizó de su cuerpo mientras se apoyaba en la cabecera, su mirada se desvió hacia la ventana. La exuberante selva afuera, reluciente en la temporada de lluvias, era una vista serena. Desde abajo, el sonido de risas y juegos llegó a sus oídos, y una suave sonrisa se curvó en sus labios. Toca, toca, toca. Llamaron a la puerta. Natasha enarcó una ceja, se puso sus zapatos de algodón y caminó hacia la puerta. Al abrirla, encontró a Wanda parada allí con una dulce sonrisa. Buenos días, Natasha, saludó Wanda alegremente. Buenos días, respondió Natasha. Parece que dormiste bien, observó Wanda, que se veía mucho mejor y que el cansancio de antes casi había desaparecido. Le entregó un paquete de ropa a Natasha. Pensé que no tenías nada para cambiarte. Puedes tomar prestada la mía. Aunque puede que te quede un poco apretada. Wanda la miró juguetona y ligeramente resentida, notando la diferencia entre sus cuerpos. Eran similares en altura, pero las caderas y el pecho de Wanda eran más pequeños, un detalle que la hizo sentir un poco cohibida. Aún así, se recordó a sí misma que todavía estaba creciendo, así que no había prisa por preocuparse. Natasha, divertida por la expresión de Wanda, aceptó la ropa con una sonrisa. Gracias.
Wanda se encogió de hombros. El desayuno está casi listo. Puedes bajar a comer después de lavarte. Además, tengo algo bueno que enseñarte hoy. Estoy deseando que llegue el momento, respondió Natasha con curiosidad. Después de que Wanda se fue, Natasha se puso la ropa. Le quedaba un poco ajustada, como era de esperar, pero nada que no pudiera soportar. Una vez que estuvo lista y se arregló, se dirigió a la planta baja. Cuando llegó, todos ya estaban levantados e incluso habían hecho los ejercicios de calentamiento antes del desayuno. Natasha vio que su mesa estaba preparada. Hola Natasha, buenos días. Saludaron algunos. Buenos días, hermana Natasha. Gritaron las más jóvenes. Natasha sonriente y devolvió cada saludo con calidez. Wanda le hizo un gesto con la mano para que se sentara a su lado. Cuando Natasha tomó asiento, León sacó el último plato. Con León a la cabeza, todos comenzaron a desayunar. Ver con qué entusiasmo comía el grupo también le dio a Natasha buen apetito. Era algo poco común para ella, pero terminó desayunando junto con ellos. Después, todos ayudando a lavar los platos, charlando mientras lo hacían. Una vez que la cocina estuvo ordenada, todos tuvieron un poco de tiempo libre. Algunos vieron televisión, otros jugaron y otros salieron a tomar un poco de aire fresco. León salió directamente y se fue. Natasha, que lo observaba mientras se dirigía hacia la parte trasera de la montaña, se sentó en el sofá con la pequeña Alina en brazos. Curiosa, se volvió hacia Wanda, que bebía alegremente leche caliente mientras se apoyaba en el sofá. Wanda, ¿a dónde va León tan temprano en la mañana?, preguntó Natasha. Él se va a entrenar, respondió Wanda. ¿Practicar? Natasha levantó una ceja. Sí, claro, asintió Wanda. Todos necesitamos practicar. Es la base de nuestra supervivencia en este mundo. Tú también tendrás que hacerlo. Yo. Los ojos de Natasha se iluminaron con curiosidad y anticipación. Capítulo 21. Junto a la cascada, la lluvia seguía cayendo suavemente del cielo. El suelo estaba un poco embarazoso, pero ni a Natasha ni a Wanda parecían importantes. De hecho, Natasha estaba emocionada. Estaba a punto de aprender una técnica de respiración de Wanda. Como sugiere el nombre, el método de respiración utiliza un ritmo específico de respiración para absorber grandes cantidades de oxígeno, infundiéndolo en las células y fortaleciendo el corazón, los pulmones y la condición física en general, explicó Wanda. Vestía de manera informal con una sudadera gris y pantalones deportivos, luciendo joven y llena de energía. Este método proviene de León, específicamente la técnica de respiración solar. Wanda le hizo un gesto a Natasha para que mirara al otro lado del río. Natasha giró la mirada y vio a unos niños del otro lado entrenando intensamente. Serge y Alina, que tenían solo 10 años, estaban levantando pesadas placas de metal, haciendo press de banca y estiramientos. Lo que llamó la atención de Natasha fue que todos parecían respirar a un ritmo particular mientras se entrenaban. La gran intensidad de sus entrenamientos, que excedía con creces lo que incluso los atletas adultos podrían soportar, dejó a Natasha asombrada. Increíble, comentó Natasha, comprendiendo plenamente la importancia de lo que estaba presenciando. Con su experiencia, sabía que dominar esa técnica de respiración podría acelerar el crecimiento físico a niveles extraordinarios. Después de años de este entrenamiento, estos niños superarían los límites humanos en fuerza y resistencia. También se dio cuenta de lo peligroso que podía ser este conocimiento en las manos equivocadas. Si alguna organización o nación descubriera esta técnica, podría desencadenar una gran conmoción. Ahora tenía sentido por qué León se mantenía tan cauteloso y mantenía un perfil bajo a pesar de su inmenso poder. Es realmente increíble, afirmó Wanda, y sus palabras tenían un significado más profundo. La técnica no solo cambió sus capacidades físicas, sino que también les dio confianza mental. La respiración solar es el origen y la base de todas las técnicas de respiración, explicó Wanda, pero conlleva el intenso poder del sol, lo que la hace demasiado abrumadora para que la pueda manejar cualquiera que no sea León. Por eso, a través de él, desarrollamos nuevos métodos basados en la respiración solar, abriendo un mundo completamente nuevo. Ahora todos tienen su propio estilo de respiración único. ¿Le suena a Natasha? Encontrarás un método de respiración que se adapta a ti también. La explicación de Wanda fue minuciosa y Natasha escuchó atentamente. Wanda tenía curiosidad por ver qué tipo de técnica de respiración descubriría Natasha. ¿Adaptaría un método existente o crearía algo completamente nuevo? Dado el pasado de Natasha como espía, ya estaba en óptimas condiciones físicas y mentales.
Respirar en sí no sería un problema para ella, pero encontrar el ritmo adecuado era otra historia. Natasha pasó todo el día intentando dominar el ritmo de la respiración. No fue fácil, pero afortunadamente no tenía prisa. En ese lugar apartado, tenía todo el tiempo que necesitaba para explorar y aprender. Cuando la noche empezó a caer, Natasha finalmente abrió los ojos y salió de su profunda concentración en la técnica de respiración. Wanda también había terminado su propia práctica, con algunas gotas de sudor todavía adheridas a su frente. Regresemos y preparemos la cena, dijo Wanda, llamando a todos a terminar el día. Natasha observó con asombro cómo un grupo de personas al otro lado del río terminaba su entrenamiento. Pietro corría a toda velocidad, mientras que otros saltaban tranquilamente a través del río, cubriendo decenas de metros con facilidad, incluso los más jóvenes, que no tenían más de 10 años. La gran potencia y agilidad que mostraban la hicieron parpadear con incredulidad. Bueno, pensó, un grupo de pequeños superhumanos, mejor acostúmbrense. Mientras tanto, en lo profundo de los montes Urales, en una zona con una estrecha cascada, León se encontraba junto a un estanque de agua plana. El aire estaba cargado de niebla y el suelo estaba embarrado por la humedad. Vestido solo con un chaleco, su cuerpo brillaba de sudor mientras levantaba una enorme piedra que pesaba entre 20 y 30 toneladas. Sus músculos, cincelados y definidos como una escultura, se flexionaban bajo la tensión, pero su respiración se mantenía constante y controlada. Cuando la noche comenzaba a caer, León arrojó la enorme piedra a un lado con un fuerte golpe, haciendo que el suelo temblara mientras se hundía ligeramente en la tierra. Se paró frente a la piedra, retorciendo el cuello hasta que ésta crujió de manera audible. León levantó el brazo y un aura oscura y brillante lo envolvió rápidamente. Habló consigo mismo en voz baja, evaluando su progreso. Con la técnica de respiración y el poder de la fruta Glint Glint, mi fuerza física se ha disparado, pero mi crecimiento se ha ralentizado. Necesito concentrarme en refinar la fruta Glint Glint y dominar las 3 formas de Aki. Apretó el puño, decidido. He construido una base sólida. Ahora, mi objetivo es despertar el verdadero potencial de la fruta y alcanzar la cima de los 3 Akis. Una vez que logre mi objetivo, no habrá muchos en la Tierra que puedan detenerme. Dentro de 2 años comenzará mi viaje. En 2 años, sin importar lo que logre León, será el comienzo de su declaración al mundo de que su era ha llegado. Con Wanda y los demás a su lado, los días de ser un lobo solitario han quedado atrás. Sus ambiciones se extienden mucho más allá de la Tierra. El camino del fuerte es infinito y sus objetivos finales son entidades cósmicas como la muerte, la eternidad y Galactus. Aunque parezcan distantes, León está decidido a luchar por ellos. Quiere crecer junto a Wanda y los demás en este viaje. A medida que avanza, se inclina a construir una fuerza propia, tal vez incluso a crear su propio reino divino, como Asgard. Para León, el trabajo duro y el disfrute no son mutuamente excluyentes. Disfruta de la fuerza que obtiene con el entrenamiento, pero cuando está cansado, está igualmente dispuesto a disfrutar de la belleza del mundo. No le importa que la gente lo llame vulgar. No trabajó tan duro solo por el ascetismo. Quiere libertad, riqueza, mujeres hermosas y todo lo que la vida tiene para ofrecer. Ser un asceta cuando se tienen los medios para disfrutar de la vida. Eso es una locura. Con una suave exhalación, el cuerpo de León brilló con una deslumbrante luz dorada que estalló en una estrella en forma de cruz, y su figura desapareció en la noche. Capítulo 22. En la casa de madera, todos estaban ocupados preparando la cena, pero León no estaba por ningún lado. Natasha, amasando junto a Wanda, no pudo evitar preguntar: ¿Dónde está León? Wanda, mientras moldeaba juguetonamente la masa entre sus manos, sonrió y respondió: Cuando León entrena, suele volver más tarde que nosotros. A menudo se adentra en los montes Urales. Es un lugar tranquilo, rodeado de naturaleza. ¿Te gusta la meditación? Reflexionó Natasha, intrigada. Tal vez. Wanda se encogió de hombros. Cuando entrena, vacía su mente y trata de mimetizarse con el entorno natural, casi como si estuviera tratando de comprender todo lo que lo rodea. Para ser sincera, es algo que está un poco más allá de mis capacidades. Mientras Wanda hablaba, pareció percibir algo y miró hacia la puerta de la casa de madera. Natasha, curiosa, siguió su mirada. Al instante siguiente, vio que las partículas doradas se reunían y formaban una figura humana. León, ahora de pie allí con un chaleco. La demostración de esta habilidad dejó a Natasha atónita por un momento. ¿Es esa la habilidad que mencionó, la que obtuvo de los experimentos? Preguntó Natasha, todavía procesando lo que acababa de ver. Wanda se rió entre dientes ante su reacción.
León puede controlar la luz y convertirse en ella. La mente de Natasha trabajaba a toda velocidad. El poder de manipular la luz podía ser engañosamente simple o increíblemente destructivo, dependiendo de cómo se utilizara. Si se utilizaba correctamente, León podría convertirse fácilmente en una bomba nuclear andante. La imagen que Natasha tenía de León se hizo un poco más clara en su mente. Su fuerza le daba una sensación de seguridad. Después de todo, como la columna vertebral de su grupo, cuanto más fuerte era León, más segura se sentía ella. También tenía sentido por qué León, Wanda y los demás despreciaban tanto a Dreykov. Con habilidades como las suyas, los números y las armas parecían insignificantes esa noche. Después de la cena, algo fue diferente. Bajo la dirección de León, Natasha comenzó a dar clases al grupo. Como una de las mejores espías del mundo, aportaba una gran experiencia en asesinatos, idiomas, cultura, comunicación y psicología humana. Su experiencia en análisis de microexpresiones y lectura de emociones era de un nivel experto. Fácilmente podría ser profesora. Sus enseñanzas ayudarán a llenar los vacíos en el conocimiento y la experiencia de los niños. León, que comprendía la importancia del conocimiento, sabía que este era un aspecto clave de su crecimiento. La creencia de que el conocimiento es poder se le quedó grabada a León, algo que se reforzó con figuras como Tony Stark. En su tiempo libre, León incluso incursionó en las artes marciales, experimentando para ver cómo podía aplicarlas a su habilidad con la fruta Glint Glint. Después de todo, ¿qué niño no ha soñado con ser como Freezer, usando un solo dedo para liberar una bola de energía y destruir un planeta entero? León seguramente había soñado con ello. León también se había preguntado a menudo por qué los niños, incluida Wanda, nunca parecían aburrirse ni sentirse inquietos viviendo en las montañas remotas. La respuesta era sencilla. Se enriquecían constantemente con conocimientos, formación y un propósito. En 2008, el tiempo transcurría lentamente, pero muchas cosas habían cambiado en el transcurso de un año. En Estados Unidos, el centro cultural y la superpotencia mundial, la opinión pública comenzó a volverse radicalmente contra los mutantes. Una serie de ataques e incidentes habían empeorado sus condiciones de vida, haciendo cada vez más difícil la supervivencia. La situación se agravó aún más después de que Magneto, el líder del movimiento de supremacía mutante, desapareciera sin dejar rastro. Su ausencia solo alimentó el miedo público, lo que hizo que el sentimiento antimutante se intensificara. Las conspiraciones dirigidas contra los mutantes aparecían por todas partes, lo que los convertía en un mundo hostil para ellos. Además de la agitación en Estados Unidos, Europa del Este se había mantenido relativamente estable. León y su familia, todavía en su fase latente, observaban los acontecimientos desde la distancia, sintiendo compasión por la difícil situación de los mutantes, pero sabiendo que no podían hacer mucho. Sin embargo, ese año trajo un cambio inesperado que perturbó su vida pacífica. Sucedió un día en los Montes Urales. Una fuerte ventisca azotó la región, cubriendo toda la cordillera y las ciudades cercanas con un espeso manto de nieve. Dentro de su casa de madera, el calor de la chimenea mantenía a raya el frío. Wanda, que ahora tenía un año más, estaba sentada en el sofá con una tableta en la mano y estudiaba material nuevo de nivel universitario. Gracias a sus capacidades físicas y mentales mejoradas, aprender se había vuelto más fácil. Su memoria y concentración, agudizadas mediante el entrenamiento e inspiradas por las técnicas de espionaje de Natasha, le permitían absorber conocimientos rápidamente. No solo estaba aprendiendo, sino que los estaba dominando a un ritmo notable. Tal vez debido a su dominio de la respiración acuática, Wanda se había vuelto tan clara y tranquila como el agua misma. También había desarrollado el hábito de la paciencia y encontraba alegría en lo que otros podrían considerar el tedioso proceso de aprendizaje. En la sala, todos los demás también estaban absortos en sus estudios, usando tabletas y auriculares. Estos niños, que habían salido de las profundidades de la adversidad, eran mentalmente fuertes y maduros. Todos comprendían que tanto el poder como el conocimiento eran cruciales para su futuro. El ambiente en la casa de madera era tranquilo y centrado. León también estaba ocupado, sosteniendo en sus brazos dos martas huérfanas que había encontrado en las montañas. Mientras las sostenía, miraba su computadora portátil y revisaba los últimos informes del mundo exterior. Estar informado no significa estar aislado del mundo. Natasha es experta en eso. Entró desde la cocina con un plato de comida con leche de avena que había puesto en remojo. Durante el último año, Natasha se había convertido en una parte integral de la familia, desempeñando el papel de hermana mayor.
Gracias, hermana Natasha, dijo Wanda con una sonrisa. Gracias, dijeron otros también. Después de repartir la leche de avena y recibir las gracias, Natasha colocó el plato de la cena en la mesa de madera y se lo acercó a León. Su jersey gris de plumas no lograba disimular su figura, pero un año de práctica había hecho que su comportamiento fuera más suave y menos cautivador. ¿Cómo van las cosas? Aparte de las críticas públicas a los mutantes, no ha habido muchos acontecimientos importantes. Lo único que ha causado cierto revuelo es la búsqueda secreta por parte del ejército estadounidense de un gran monstruo verde. Los grupos de piratas informáticos de Estados Unidos, que afirman tener la verdad, son nuestra principal fuente de información externa. Nunca falta gente así. Es cierto, pero es frustrante que Hydra se haya mantenido tan bien oculta e incluso haya cambiado sus planes durante el último año. León está bastante insatisfecho con eso. No hay ningún lugar para reunir información. Bueno, al menos no faltan bandas de narcotraficantes. De lo contrario, ¿cómo podría seguir financiando a una familia tan numerosa? Los labios rojos de Natasha se curvaron en una leve sonrisa mientras suspiraba. Nunca esperé que Hydra, que pensé que había desaparecido, en realidad todavía existiera. Capítulo 23. Se creía que Hydra, una organización aterradora de la Segunda Guerra Mundial, había desaparecido de la historia. Sin embargo, para sorpresa de Natasha, permaneció oculta en el mundo. Sin embargo, después de practicar la técnica de respiración, el haki de armamento y el haki de observación, y presenciar la destrucción que León provocó casualmente durante su entrenamiento, su preocupación por Hydra comenzó a desvanecerse. Natasha creía que si León realmente dedicaba su tiempo y energía, acabar con organizaciones como Hydra no sería un gran desafío para él. La capacidad de controlar la luz era verdaderamente aterradora. Natasha no pudo evitar sentir una profunda sensación de seguridad cerca de León. Lo miró sutilmente, su actitud tranquila de alguna manera la tranquilizó, y sus ojos parpadearon con pensamientos no expresados. León, aparentemente ajeno a la observación silenciosa de Natasha, permaneció concentrado en algunos secretos revelados por un supuesto grupo de hackers que se autodenomina dueños de la verdad. Pero, de repente, una inmensa energía espiritual surgió en el aire, tan vasta que el tiempo y el espacio parecieron congelarse por un instante. La energía estaba oculta, era rápida y casi imposible de detectar, excepto para León. Sus sentidos, perfeccionados durante 2 años de práctica del haki de observación, la captaron de inmediato. Se puso de pie de un salto, asustando a los 2 pequeños sables que descansaban sobre él, quienes gritaron en señal de protesta mientras caían. León, sin embargo, los ignoró, con la mirada fija en el techo y los ojos brillantes de alerta. La expresión de Wanda también cambió, percibiendo claramente la perturbación. La reacción repentina de León llamó la atención de todos los demás. Natasha, Sergei y los demás se quitaron los auriculares y se pusieron de pie para mirarlo confundidos. Pocas veces habían visto a León tan inquieto. Solo Wanda, apoyada en el sofá, tenía una mirada cómplice, sus ojos brillaban débilmente con energía roja. «¿León?», gritó Natasha, tanteando el terreno. León bajó un poco la mirada, con el ceño fruncido por la sorpresa y la incertidumbre. Algo inusual acababa de suceder y aún no estaba seguro de qué era. Eso fue lo que pasó. Justo ahora, una enorme fuerza espiritual se apoderó de ella, explicó León brevemente antes de notar que algo no estaba bien con Wanda. Se acercó a ella y se puso en cuclillas frente a ella. Con las miradas preocupadas de todos sobre él, la miró directamente a los ojos y preguntó en voz baja. «Wanda, ¿qué viste?». Wanda respiró profundamente, con el rostro pálido y la voz temblorosa, con una mezcla de ira y tristeza. «Vi fragmentos de una escena», comenzó. «¿Qué escena?», insistió León suavemente. «Vi los experimentos de nuevo, lo que pasamos antes. León, esos niños, los arrojaron a las mesas de prueba, los torturaron de las formas más crueles. No pude soportar verlo». Su voz se quebró mientras luchaba por recordar la horrible visión, sus ojos se llenaron de lágrimas. El recuerdo les llegó muy de cerca a ella, a León y a los demás. Era un recordatorio inquietante de su pasado, pero lo que vio parecía aún peor. Pietro, que estaba de pie, se arrodilló junto a Wanda y tomó su mano para consolarla. Al ver esto, el resto del grupo también se reunió a su alrededor. Alina y los 2 pequeños se subieron al sofá y se apoyaron en Wanda en silencio, ofreciéndole su apoyo sin palabras. Natasha, al ver cómo se desarrollaba todo esto, sintió que se le encogía el corazón. Se había acercado a Wanda y a los niños durante el último año. Ahora eran familia.
Ver a Wanda así le dolía profundamente. León frunció el ceño y vio que los ojos de Wanda se llenaban de lágrimas. Luego se volvió hacia los demás y explicó. La oleada de energía espiritual anterior debe haber activado la magia del caos de Wanda. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. La magia del caos en sí misma proviene de una fuente poderosa, con una energía que va más allá de la comprensión. Lo que Wanda vio podría ser una conexión, algo que activó su magia y su espíritu, permitiéndole vislumbrar un futuro posible. La declaración de León no era una mera especulación sin fundamento. De hecho, solo se le ocurría a una persona con un poder espiritual tan inmenso, el profesor décimo. Y para amplificarlo, se necesitaba el casco cerebro. Dada la visión que tenía Wanda de niños sometidos a experimentos crueles, no era difícil deducir la fuente de la imagen. Pietro, como gemelo de Wanda, estaba menos preocupado por la mecánica y más concentrado en su bienestar. ¿Cómo te sientes?, preguntó suavemente. Pero, para su consternación, Wanda no le respondió. En cambio, extendió la mano y tomó la de León. Abrió la boca para hablar, pero dudó. Sus ojos estaban llenos de incertidumbre. León le sostuvo la mirada, entendiendo el mensaje tácito que había en sus ojos. ¿Quieres ayudar a esos niños, no?, preguntó con dulzura. Wanda asintió. Sí, todos hemos estado atrapados en ese abismo de desesperación, pero tú fuiste la luz que nos salvó. Su voz vaciló y no pudo continuar. Se sintió egoísta por haber preguntado, temiendo que forzar sus sentimientos perturbara la vida pacífica que habían construido juntos. León, al percibir su agitación interior, le apretó la mano con suavidad. Wanda, dijo con seriedad, ya te lo he dicho antes. Somos una familia. Lo que a ti te importa, a mí me importa. Lo sé, pero... Wanda se mordió el labio, en conflicto. Escucha, tú eres mi familia. Lo que quiero es que seas feliz. Nos enfrentamos a todo juntos, ya sean montañas, tsunamis o balas, dijo León en voz baja. Siempre somos uno. Y si quieres salvar a esos niños, eso es lo correcto. Habló con suavidad, pero sus palabras tenían peso. Mientras hacía un gesto alrededor de la habitación, Wanda se giró y vio a Sergei, Pietro y Alina mirándola con expresiones preocupadas pero decididas. Y además, continuó León, con la voz cada vez más fría, no deberíamos tener miedo de perder nuestras vidas pacíficas por culpa de un grupo de villanos y escoria. Son ellos los que deberían tener miedo. Los enviaremos al infierno de la forma más despiadada posible. Para él, no eran más que basura. Incluso si el mundo entero se pusiera en su contra, a León no le importaría. El valor del mundo entero era prácticamente inexistente comparado con el valor de las personas que amaba. Si Wanda se deprimía o se desmoronaba, esa era una pérdida mucho peor que cualquier otra cosa. Sergei hizo una pose dramática y sonrió. Mi espada cruzada ha estado ansiosa por entrar en acción estos últimos años. Exactamente. Vamos a acabar con ellos, añadió Pietro. Por fin podemos salir y hacer algo. Comentó otro con entusiasmo. El coro de apoyo de todos calentó el corazón de Wanda, y sus ojos se llenaron de lágrimas por la amabilidad. Sintió una abrumadora sensación de pertenencia. Entonces, pongámonos en marcha. Es hora de poner en práctica lo que te enseñé en combate real, añadió Natasha encogiéndose de hombros y con una pequeña sonrisa en el rostro. Capítulo 24. Aunque se estaban preparando para la partida, aún había mucho trabajo por hacer. En primer lugar, las imágenes fragmentadas que vio Wanda no eran lo suficientemente detalladas como para señalar la ubicación exacta. Afortunadamente, una imagen mostraba la estructura externa, un lago y una presa. Usando su magia del caos, Wanda transmitió la imagen a Natasha, quien la dibujó a mano y la subió a una base de datos para compararla. Después de una larga búsqueda, finalmente encontraron la ubicación: área industrial de Alkali Lake en Canadá. Natasha giró su computadora portátil hacia Wanda, quien examinó la imagen con atención. Después de un momento, Wanda asintió. Este debería ser el lugar. Natasha estuvo de acuerdo. Esto es una presa. Estructuralmente, es perfecta para una base oculta, aislada de los turistas y difícil de detectar. En ese momento, León se puso de pie. He reservado los billetes de avión para mañana temprano. Salimos en 3 horas. Cuando se dio la vuelta, se dio cuenta de que todos ya se habían cambiado de equipo y llevaban bolsas negras que claramente estaban llenas de armas. Natasha, al notar la situación, sospechó. Bueno, pasarlos por el control de seguridad del aeropuerto puede ser complicado, pero conozco a alguien que puede ayudar a pasarlos de contrabando.
León asintió con la cabeza y luego miró a los miembros más jóvenes. Alina, Polina y Pushkin, que tenían solo una vez años. Ustedes tres se quedarán en casa. ¿Qué? Pero si es un viaje familiar. Protestó Alina, mientras Polina y Pushkin hacían pucheros de engaño. León se acercó al trío, se agachó y les habló en voz baja. Aunque han practicado el método de respiración, aún no son lo suficientemente fuertes. Puede que nos enfrentemos a mutantes o soldados entrenados. Colocó suavemente una mano sobre cada uno de ellos y agregó, su momento de brillar llegará, pero deben ser pacientes. Los pequeños no eran precisamente débiles. Después de 3 años de practicar el método de respiración, cada uno podía derrotar fácilmente a soldados completamente armados. Sin embargo, aún no era suficiente. Aún no habían alcanzado la concentración total necesaria para mantener sus técnicas en un estado normal. Su competencia en Haki de armamento y Haki de observación era impresionante, pero el primero requería una fuerza física sustancial. Sus cuerpos no habían madurado completamente, ya a pesar de haber liberado parte de su potencial, tendrían dificultades contra una andanada de balas, y mucho menos contra mutantes. Los tres miraron los gentiles ojos de León, dudaron por un momento y finalmente asintieron con comprensión. Entonces, tienes que volver sano y salvo. Te esperaremos en casa, dijo Alina, estirando sus bracitos para abrazar a León. Le dio un rápido beso en la mejilla. Para no quedarse atrás, los otros dos rápidamente siguieron el ejemplo, y cada uno le dio un beso a León. León rió cálidamente y les alborotó el cabello. Volveremos pronto y no olvides que tienes la computadora en casa. Te enviaré un mensaje de video. Está bien. Dijeron al unísono. Mientras los tres pequeños se despedían con la mano, León y los demás desaparecieron en la noche nevada. Contando a León y Natasha, había 13 personas en total. Afortunadamente, contaban con una camioneta grande en la que cabían todos. A los jóvenes fuertes que iban en la parte de atrás no les importó desafiar el viento y la nieve mientras partían. Mientras tanto, en Canadá, en la zona industrial de Alkali Lake, un edificio oscuro y húmedo que parecía un refugio antiaéreo tenía una atmósfera siniestra. En el interior, un anciano calvo con traje azul y casco estaba sentado en una silla de ruedas y respiraba con dificultad. Detrás de él se encontraba una mujer alta, asiática, con una chaqueta de cuero negra, que lo ayudaba a quitarse el casco. El anciano parecía completamente exhausto. La mujer le sustituyó el casco por otro, equipado con cables finos. Después de completar su tarea, le hizo un gesto con la cabeza al hombre que estaba frente al anciano. El hombre, vestido con uniforme militar, parecía complacido. Miró fijamente al anciano, que luchaba por sostener su mirada. William, jadeó el anciano, con voz débil. Ah, ¿sí? ¿Ya estás despierto? Respondió William, mirándolo como un depredador que observa a su presa. Realmente tienes un poder increíble, profesor décimo. El profesor décimo intentó concentrarse, apuntando débilmente a su cabeza. Este dispositivo es un supresor, desarrollado para evitar que entre en tu mente. William sonrió, sin impresionarse. No es una mala idea. Tu capacidad para crear ilusiones y controlar a los demás, incluso por un corto tiempo, es ciertamente peligrosa. Pero ese amplificador de ondas cerebrales que te pusiste, permitió que tu poder psíquico se extendiera por todo el mundo en un instante. Desafortunadamente, solo te dio un breve momento de claridad. La mirada del profesor décimo se dirigió al joven que estaba de pie junto a William. ¿Qué le has hecho? Es tu hijo. La expresión de William se endureció. El profesor décimo ya había entendido mucho más de lo que William pretendía. No, Charles, mi hijo está muerto. Gritó William, con la voz cargada de ira. Pero un momento después, su expresión cambió a una sonrisa fría y torcida. Se asegurará de que te pierdas por completo. El amplificador de ondas cerebrales es realmente útil. Una vez que estés completamente bajo su control, regresarás a tu escuela y usarás tus poderes para localizar a todos los mutantes del planeta. William hizo una pausa, saboreando la cruel ironía de su plan. Y luego, los matarás con tus propias manos. Después de decir eso, se dio la vuelta y le hizo un gesto a la mujer para que lo siguiera. William. Gritó el profesor décimo, con la voz llena de desesperación. Pero lo único que recibió a cambio fue la mirada fría e indiferente de William mientras se marchaba. Oh, Dios mío, ¿qué debo hacer? Susurró el profesor décimo, mirando al joven que tenía frente a él. La desesperación brilló en sus ojos al darse cuenta de la gravedad de su situación.
Sin embargo, en lo más profundo de su memoria, vio un rayo de esperanza. La visión de una niña especial, fuerte y amable, que podría marcar la diferencia. Mientras tanto, en Canadá, Leon y Natasha habían llegado. Su primera parada fue un comerciante del mercado negro, donde compraron 2 camionetas de contrabando y recogieron las armas que Natasha había conseguido a través de sus canales especiales. Después de un desayuno rápido, reunieron a Sergei y los demás y se dirigieron hacia el lago Alcalí. Había nevado mucho en toda la zona, convirtiendo el paisaje en un paraíso invernal, con todo cubierto de plata. Capítulo 25. Las 2 camionetas avanzan lentamente por la carretera cubierta de nieve. La fuerte nevada hacía que el viaje fuera lento y difícil. Leon, que conducía la camioneta líder, frunció el ceño. ¿No es un inconveniente tener solo un auto?, murmuró. Sin duda, es un inconveniente, bromeó Natasha desde el asiento trasero. Un jet privado sería mejor para viajar por distintos países, pero dudo que eso esté dentro de tu presupuesto. Leon se rió entre dientes, pensando en su billetera. Los jets privados definitivamente estaban fuera de su alcance por ahora. Pero eso no le impidió soñar. Pensó en el Kingjet que utilizaba Shield o en el Blackbird del profesor Décimo. Ambos eran aviones versátiles y globales con protección contra radar e invisibilidad óptica, lo que significaba que no necesitaban autorización de vuelo. O mejor aún, el portal del anciano. Ese sí que sería un modo práctico de viajar. Leon incluso consideró la posibilidad de un sistema de registro que le otorgara poderes de teletransportación, pero dada la aleatoriedad, no había forma de saber cuándo sucedería eso. Mientras tanto, se las arreglaría con lo que tenía y se concentraría en lo que podía controlar. Mientras conducían, Natasha estaba ocupada en el asiento trasero configurando el sistema de comunicación. Natasha, que es una experta en todo, demostró su gran pericia técnica al asegurarse de que los auriculares de todos estuvieran conectados. Después de aproximadamente una hora, se acercaban a su destino, el lago Alcalí. La carretera estaba ahora cubierta de una espesa capa de nieve y solo se veían las huellas de los neumáticos de los camiones. Las montañas y los bosques circundantes también estaban cubiertos de nieve, lo que dejaba en claro lo remoto y aislado que era la zona. A pesar de las difíciles condiciones, el paisaje era impresionante. Más abajo de la carretera, un caudaloso río desembocaba en el lago, con una antigua presa en el otro extremo. Su estado ruinoso dejaba claro que la presa había estado abandonada durante años. De repente, una serie de fuertes estallidos resonaron en el silencio nevado. Explosión. 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 Las puertas del coche se abrieron y cerraron en rápida sucesión mientras Leon y los demás salían y caminaban hasta el borde de la carretera, mirando por encima del acantilado. Para algunos, como Pietro, esta era su primera misión y sus rostros mostraban una clara emoción. Después de todo el intenso entrenamiento al que habían sido sometidos, esta era su oportunidad de demostrar su valía, no solo para sobrevivir, sino para demostrar su valor. Leon se mantuvo apartado, llevaba una cazadora negra que ondeaba con el viento nevado como una llama oscura. El frío no parecía afectarle, ni tampoco molestaba a nadie más del grupo. Natasha, evaluando la situación, señaló hacia la base de la presa. Desde la estructura, la entrada debería estar justo debajo de la presa, probablemente a través del aliviadero, dijo, señalando el canal de descarga de inundaciones de metal cerrado. Leon acercó y cerró los ojos brevemente. Vaya. Sus sentidos se agudizaron a medida que activaba su conciencia agudizada, combinando sus habilidades naturales con la poderosa percepción que había perfeccionado con la práctica. Toda la zona alrededor de la presa apareció en su mente en blanco y negro. Su percepción se amplió y alejó, recopilando información detallada de debajo de la presa. Lo escuchó todo. Gritos débiles, voces enojadas, pasos apresurados, un torrente de información inundando su mente. Está aquí, dijo Leon abriendo los ojos. Hay mucha gente dentro. Natasha asintió con expresión sombría. Comencemos, continuó Leon con voz tranquila pero resuelta. No quiero que ninguno de esos demonios salga vivo de ahí. Cualquiera que inflija tortura y dolor a otros sabe exactamente a dónde pertenece. El grupo respondió al unísono, con voces escalofriantes. Les daremos el infierno. Entonces abre la puerta al infierno. Estallido. Cuando resonó la orden de Leon, Sergei, Wanda, Pietro y los niños entraron en acción. Se lanzaron hacia adelante como misiles, cortando el aire con la velocidad y la potencia del rayo, en dirección a la presa. Cada uno se movía con la fuerza de una bala perforante. Leon miró a Natasha, que se encogió de hombros con indiferencia.
Dame un momento, dijo antes de saltar con gracia, como un ocelote veloz. La forma de león brilló y desapareció en una explosión de partículas brillantes. Auge. Un sonido explosivo resonó cuando la enorme compuerta de metal del aliviadero de la presa se hizo añicos bajo una fuerza abrumadora. La furia de Wanda desató toda su magia del caos, destrozando el sello de metal en un instante y arrojándolo a un lado. La enorme losa se estrelló contra el suelo cercano, sacudiendo la tierra. El ruido reverberó por toda la base, alertando a todos los que estaban dentro. Las ametralladoras instaladas en el aliviadero disparaban y sus balas caían como una tormenta torrencial que cubría el canal. Antes de que nadie más pudiera reaccionar, Sumarokov, otro hombre poderoso, tomó la delantera y avanzó a través del aluvión con una fuerza que rivalizaba con la de Sergei. Sumarokov solo llevaba un chaleco, sus brazos musculosos y su pecho ancho eran totalmente visibles mientras avanzaba a toda velocidad. Sus labios se separaron ligeramente, respirando profundamente y alimentando su poderoso cuerpo. En un movimiento rápido, sacó las espadas doradas gemelas atadas a su espalda, conectadas por una cadena. Las espadas eran una vista sorprendente. Empuñaduras rojas, hojas con bordes verdes, con detalles rojos y dorados. El cuerpo de cada espada era negro, adornado con patrones dorados. Sus sentidos agudizados cobraron vida, su haki de observación se expandió, estirando su conciencia hasta sus límites. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. Las espadas se movían con fluida precisión en sus manos, desviando la lluvia de balas que se acercaba como si pintara el aire con pinceladas de tinta. Las chispas brotaban del metal cuando las balas rebotaban en las hojas, iluminando el oscuro pasaje como fuegos artificiales. En un instante, Sergei y los demás desaparecieron por el pasillo. Cuando pasaron por los nidos de ametralladoras, la espada de Sumarokov cortó el aire en un elegante arco, cortando las armas sin esfuerzo. Llegaron al final del pasaje, donde les esperaban 8 grandes entradas que parecían cuevas. Sin dudarlo, Wanda gritó: «¡Dispersaos!». En respuesta, todos se separaron y desaparecieron en las cuevas oscuras como sombras. Desde la destrucción inicial del aliviadero de la presa hasta llegar al final del canal, transcurrieron menos de 3 segundos. Fue tan rápido que los soldados y guardias dentro de la base ni siquiera habían comenzado a reaccionar. Bip. 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 Las alarmas sonaron y el caos estalló en toda la base. Las sirenas frenéticas instaron a la guarnición a entrar en acción. Los soldados se apresuraron a coger sus armas, pero ya era demasiado tarde. Antes de que pudieran reaccionar, unas figuras se dirigieron hacia ellos a una velocidad ridícula. Su visión se volvió borrosa, apenas alcanzando a ver los rostros de sus atacantes antes de que todo se volviera negro y su conciencia se desvaneciera por completo. Capítulo 26. En la sala de control principal de la base, William Stryker estaba furioso. ¿Ni siquiera sabéis quién está atacando la base? ¿Dónde están nuestros guardias? Señor, los atacantes podrían ser mutantes. Su velocidad y fuerza superan a las de cualquier ser humano. Nuestra gente está siendo masacrada, tartamudeó un subordinado, sentado frente al monitor, con la voz temblorosa de miedo. Señaló con voz temblorosa la pantalla, que mostraba la carnicería que se desarrollaba en el exterior. Aunque era un soldado curtido en la batalla, nunca había presenciado algo así. Desde la incursión inicial hasta el ataque a la base, la eficacia fue aterradora. Los intrusos habían tardado menos de 3 minutos en acabar con cientos de soldados. Las armas de fuego eran completamente inútiles. Maldita sea, gruñó William, con las venas hinchadas en el frente mientras miraba la pantalla. Los atacantes no usaban nada más que armas blancas, pero sus reflejos y velocidad estaban lejos de ser normales. «Muévete», gritó William, mientras se giraba para irse hacia el profesor décimo. Sus pasos vacilaron y se quedó paralizado por la sorpresa. 2 figuras se encontraban frente a él. Un hombre alto con una cazadora negra y una mujer con un traje de combate negro ajustado. Antes de que William pudiera reaccionar, la mujer que estaba a su lado, percibiendo el peligro, extendiendo sus largas y afiladas garras de acero de sus manos. Con la agilidad de un leopardo, se abalanzó sobre el hombre. Pero en un abrir y cerrar de ojos, un pie que brillaba con una luz dorada se estrelló contra su cabeza. Auge. La fuerza de la patada la hizo estrellarse contra la pared, con el torso incrustado en el hormigón. Sus piernas se movían sin control mientras las grietas se extendían por la pared, haciendo que los trozos de piedra se desmoronaran y cayeran. La onda expansiva del impacto alborotó el cabello de todos los presentes.
William quedó paralizado en el lugar, con un sudor frío goteando por su frente mientras su cuerpo temblaba de miedo. Natasha, el que había entrado, no era otro que León. Después de ocuparse rápidamente de la mujer, la llamó suavemente. Natasha ascendió, reconociendo su presencia. Con grandes zancadas, pasó junto a William, que quedó paralizado por el miedo, sin atreverse a moverse. Cuando entró en la sala de control, rompió sin esfuerzo los cuellos de algunos soldados antes de sentarse frente a la computadora para tomar el control. Puaj, la mujer, incrustada en la pared por la patada anterior de León, dejó escapar un leve gemido mientras su cuerpo temblaba, tratando de moverse. León la miró con expresión indiferente. Su capacidad de curación es envidiable, comentó con indiferencia, luego volvió su mirada gélida hacia William, que estaba paralizado por el miedo. La fría intensidad de los ojos de León hizo que William se sintiera como si estuviera mirando a los ojos de un depredador, dispuesto a destrozarlo en cualquier momento. Tenía la garganta seca y podía sentir el peligro del hombre que estaba frente a él. Reuniendo todo el coraje que le quedaba, William intentó hablar. Sé quién eres, pero soy coronel del ejército de Estados Unidos y esta es mi base. Lo que has hecho aquí, cállate, basura. Lo interrumpió León, con una voz tan fría como una tormenta de invierno. Dime, ¿cuántas vidas has destruido en tus experimentos? A William se le heló la sangre. Abrió la boca para defenderse, pero antes de que pudiera hacerlo, la voz de León volvió a cortar el aire. No importa. Ya lo sé. La gente como tú está destinada a un solo lugar, el infierno. William solo pudo observar impotente como León estiraba su dedo y lo apuntaba directamente. Vaya. Un sonido extraño resonó cuando una luz brillante en forma de cruz surgió de la punta del dedo de León. A pesar de su pequeño tamaño, contenía una energía abrumadora y aterradora. ¡No! ¡No! No puedes matarme. Gritó William desesperado, con el cuerpo temblando mientras se tambaleaba hacia atrás. Pero era demasiado tarde. Un rayo dorado brillante salió disparado y un dolor ardiente le atravesó el corazón. Todo su cuerpo fue consumido instantáneamente por las llamas. En medio del infierno, apenas podía distinguir a León, quien se dio la vuelta con frialdad sin mirarlo dos veces. William gimió de dolor y extendió la mano en un intento inútil de agarrar la espalda de León. Pero el fuego lo abrumó y cayó de rodillas, su voz finalmente se silenció. Las llamas continuaron hasta que su cuerpo quedó reducido a cenizas. Mientras tanto, Natasha ni siquiera miró al caído William. Estaba concentrada en infiltrarse en el centro de datos. Cuanto más descubría, más enojada se ponía. Las pantallas mostraban imágenes y datos horribles de experimentos crueles e inhumanos, cada uno de los cuales costaba vidas. Era como si pudiera escuchar los gritos resonando en sus oídos. Este lugar no era nada menos que un matadero masivo, que mataba sistemáticamente una vida inocente tras otra. Natasha miró hacia atrás, al cadáver carbonizado que había detrás de ella. Si todavía estuviera vivo, habría utilizado sus métodos más brutales para castigar a ese demonio. Tienes suerte, basura inútil, murmuró con frialdad. En el área de detención de la base, un grupo de niños mutantes encarcelados temblaban de miedo, pero la esperanza se agitaba en sus corazones mientras escuchaban la conmoción afuera. ¿Está aquí el profesor para salvarnos?, preguntó uno. Debe ser así. Quizá el maestro Ororo y los demás también estén aquí, susurró otro niño. Todos, mantengan la calma y no causen problemas a los profesores, animó un tercero, tratando de mantener el ánimo de todos. Mientras tanto, en las afueras de la prisión, Wanda, Pietro y Sergei habían encontrado el lugar. Pero en la puerta había un hombre que no se parecía a los soldados que estaban afuera. Su uniforme de combate no le resultaba familiar y llevaba gafas de cuarzo rojo que ocultaban su rostro frío e inexpresivo. Él parecía fuerte. Yo me encargaré de esto, empezó a decir Pietro, pero antes de que pudiera terminar, Wanda levantó la mano. Una oleada de energía roja y caótica surgió de ella y estrelló al hombre contra una máquina cercana con un fuerte estruendo. Saltaron chispas mientras su cuerpo se retorcía entre los restos de la maquinaria rota. Pietro parpadeó, un poco aturdido. Bueno, está bien, eso funciona. Tanto Pietro como Sergei se quedaron paralizados, mirando la expresión seria de Wanda. No pudieron evitar sentir un escalofrío que les recorrió la espalda. Estaban asustados. Wanda, imperturbable ante sus reacciones, volvió a agitar la mano. La energía caótica atravesó la pared de metal y creó una abertura. Sin decir palabra, la atravesó con pasos decididos y dejó que la siguieran. Capítulo 27.
Wanda entró en la sala de detención ligeramente sucia. Había barreras de metal esparcidas por el suelo y, a través de los barrotes, vio a un grupo de niños asustados y tímidos, acurrucados unos contra otros. Algunas iban vestidos con pijamas, otras con ropa andrajosas. Sus expresiones de miedo y sus ojos muy abiertos le recordaron a Wanda, Pietro y Sergei su propio pasado. Apenas 3 años atrás, habían estado en un estado similar. Atrapados en la desesperación, el entumecimiento y la ansiedad, sin saber nunca si la muerte llegaría en cualquier momento. El corazón de Wanda se llenó de lástima y arrepentimiento, casi abrumándola. Ignorando la suciedad, se apoyó en el tabique y miró hacia abajo, a los pequeños rostros vueltos hacia arriba. Con dulzura, les dijo: «Hola, pequeños, ¿cómo están?». Una niña, atraída por el tono suave y el rostro amable de Wanda, reunió el coraje para preguntar: «¿Estás aquí para salvarnos, hermana?». Wanda se sonorizó cálidamente. «Sí, estoy aquí para salvarlos. ¿Pueden esconderse todos en la esquina para mí?». Los niños, obedientes y confiados, se tomaron de la mano y volvieron a juntarse, acurrucándose en un rincón, abrazados unos a otros. La imagen era conmovedora, casi demasiado adorable para que Wanda la soportara. Sonriendo, se puso de pie e invocó su magia caótica, destrozando la partición de metal con facilidad. La arrojó a un lado y tranquilizó a los niños, diciéndoles que no tuvieran miedo. Cuando la energía roja se levantó suavemente a los niños para ponerlos a salvo, sus ojos se llenaron de asombro y emoción. Una vez que estuvieron libres, Wanda se agachó frente a ellos y observó sus rostros pálidos y ansiosos. Ver su emoción y alivio le trajo consuelo. En ese momento, la voz de Natasha le crujió en el oído. «Wanda, te veo». Wanda miró hacia una cámara que había en un rincón de la habitación y ascendió. «¿Hay otros niños bajo custodia?». Después de una breve pausa, Natasha respondió: «No, esos son todos los que quedaron». Wanda permaneció en silencio por un momento, comprendiendo la dolorosa verdad. Los niños que deberían haber estado allí, vivos, ya estaban muertos. A su lado, Pietro y Sergei no dijeron nada, pero la ira en sus ojos era inconfundible. Apretando los dientes, Wanda escupió: «Estos malditos monstruos». La voz de Natasha volvió a sonar, tranquila pero amarga. «Exactamente. La mayor parte de esta basura ya se fue al infierno». Wanda notó las miradas ansiosas e inquisitivas de los niños. Respiró profundamente, se calmó y se concentró en la niña que tenía frente a ella. «Los sacaré a todos de aquí, ¿de acuerdo?». La niña asintió obedientemente. Está bien. Wanda disparó, levantó con delicadeza a la niña en brazos y tomó la mano de un niño con la otra. El resto de los niños la siguieron sonriendo mientras caminaban hacia la puerta. Sergei y Pietro estaban de guardia a ambos lados, vigilando la situación. Mientras caminaban, el grupo de chicos miró a Sergei y Pietro con ojos llenos de emoción y admiración. Esos eran los héroes que los habían salvado. Sergei, en particular, llamó la atención. Su fuerte figura de 1,8 metros y la espada en forma de cruz que sostenía conmovieron los corazones de los chicos. Para ellos, él era la personificación de la genialidad. Sergei notó las miradas de los niños y esbozó una sonrisa cálida y contagiosa que hizo que todos se sintieran a gusto. Los niños nerviosos comenzaron a relajarse y sus miedos se desvanecieron. Mientras avanzaban por la base, Natasha coordinaba las acciones de todos a través de los auriculares de la sala de control principal. En poco tiempo, habían despejado toda la instalación. Todos se reagruparon. En el espacio abierto, bajo la dirección de Natasha, los cadáveres circundantes fueron trasladados discretamente a un rincón invisible para evitar que los niños los vieran y experimentaran un trauma psicológico innecesario. León observó a Wanda parada cerca, bien educada y atenta. Los niños que estaban a su lado sentían curiosidad, pero permanecieron en silencio y asintieron educadamente. Echó un vistazo a Gennady, su Markov y los demás, que llevaban grandes contenedores de metal llenos de adamantium líquido, que luego se solidificaría y se convertiría en metal. Como uno de los metales más duros del mundo, el adamantium era valioso pero no adecuado para fabricar armas o artículos similares. En ese momento, Natasha emergió de un área oculta y se acercó a León, sosteniendo 2 unidades sub. «Todo, lo bueno y lo malo, está aquí», dijo, señalando los discos. «También he borrado los datos de sus sistemas». «Muy bien», respondió León con satisfacción. Todo había ido a la perfección. Incluso había matado casualmente al hijo de Stryker, un pobre alma que estaría mejor libre de su sufrimiento. En cuanto al profesor 10, simplemente lo había dejado inconsciente.
No quería probar si su Aki del Conquistador podía soportar ese nivel de poder psíquico. En general, su misión fue bastante fructífera y saquearon todo lo que valía la pena tomar. Hermano León, ¿qué hacemos con estos dos? Preguntaron Sumarokov y Sergei mientras tiraban al suelo a dos personas. Un hombre con gafas, inconsciente, y una mujer que apenas había sobrevivido a la potente patada de León. Aunque la mujer se había curado gracias a sus habilidades de autorregeneración, miró al grupo con ojos feroces, pero no hizo ningún movimiento para atacar. León ignoró al hombre inconsciente y se acercó a la mujer, su mirada aguda y dominante, como la de un águila. ¿Cómo te llamas? Preguntó. Mi nombre es Yuriko Oyama, no recuerdo mucho más, respondió la mujer, que ya no mostraba su fría arrogancia. Sus ojos, antes llenos de ira, se suavizaron mientras hablaba en voz baja. Es uno de los experimentos exitosos de Striker, explicó Natasha después de consultar la base de datos de la base. Ha estado bajo control de drogas durante mucho tiempo, lo que podría explicar su pérdida de memoria. León asintió, pero al principio no dijo nada, perdido en sus pensamientos mientras consideraba cómo lidiar con Yuriko. Sintiendo que León estaba sopesando su decisión, Yuriko habló rápidamente. Quiero seguirte. Sus palabras tomaron a León y a los demás por sorpresa. Él levantó una ceja y la observó detenidamente. Yuriko lo miró a los ojos con determinación. He olvidado mi pasado y no quiero morir. Quiero seguirte, puedo ser tu esclava, dijo con firmeza. Si hubiera sido cualquier otra persona, Yuriko habría huido sin dudarlo. Pero León era diferente. Ella percibía su poder abrumador y, sabiendo que no podía escapar, su elección era clara. Se entregaría a él voluntariamente. Fin del capítulo. Si les gustó, dejen su like y suscríbanse.